llena completamente de judíos. Allí abrumaba, allí había muchos judíos en aquella ciudad, como las demás ciudades en la región. Este era un centro para la adoración a César, ¿ok? Y también se hacía adoración a los dioses de Asclepios, ¿ok? Y también había un templo famoso para Asclepios en la Odisea, con una escuela, como les dije, de medicina que era también bien famosa, bien reconocida. La gente iba a ese lugar para estudiar la medicina. No solamente para estudiar la medicina, iban para ser sanados. El problema era que era un templo a dioses paganos. ¿Se entendió? A dioses paganos. Por lo tanto, no estaban recibiendo la sanidad que realmente ellos necesitaban. Y en este caso, Jesús tiene que presentarse como el verdadero, como el principio de la creación, para identificarle a una ciudad que lo que ellos están haciendo está incorrectamente, que si ellos quieren hacer las cosas bien, es como dice el puertorriqueño, empieza con el pie derecho. ¿Has escuchado esa frase? Empieza con el pie derecho para que todo te salga bien, porque hay gente que empieza las cosas mal esperando que al final le salgan bien. No, si usted y yo queremos que las cosas salgan bien, vamos a comenzar desde un principio a hacerlo bien. Eso indica sacrificio, obediencia, sometimiento. Y no es fácil, porque nosotros como seres humanos anhelamos y deseamos hacer lo que nos conviene, lo que nos da la gana, por así decirlo. Lo que nosotros queremos. Que tú me estás diciendo que yo no qué. Ahora vamos a ver si no. Lo vemos en nuestros hijos, lo vemos en nuestros familiares, lo vemos en nuestros cónyuges. Hoy tú no vas a salir. ¿Qué? Y tenemos esa actitud. Esa no es la actitud correcta. Así que cuando uno nace de nuevo, uno debe de permitir que la obra del Espíritu vaya perfeccionando, amén, nuestra vida. Para que cada día, como les dije, nos parezcamos mucho más a Jesús. Son las cosas que yo hacía antes, las actitudes que yo tenía antes, los arranques que yo tenía antes. Yo les voy a hablar claro, todavía me dan arranques. Yo sé que a usted también. ¿Lo puede decir? No, sí, porque bájate. Por poco sube alguno de ustedes para allá arriba. No salen arranques. La diferencia es que cuando salen esos arranques, no pasa ni un minuto y tú dices, reconocer que eso no está bien delante de Dios. El problema está en que tenemos los arranques y sube de velocidad porque seguimos arrancando y no hay quien nos redarguya. No tenemos un sentido de culpabilidad y eso es una alerta de que no nos estamos sometiendo a la obra del Espíritu, porque la obra del Espíritu nos va a perfeccionar cada día. Por eso yo le digo a la gente, no me toque que me daña, porque estoy en las manos del Señor todavía. Hay momentos que me dan arranque y si no me cree, siéntese un momentito con mi esposa. Es la realidad. Yo sé que usted también, pero lo importante es reconocer y volver y pedir perdón a Dios primeramente y luego a la persona a quien ofendimos en ese momento, si hemos llegado al punto de ofender. También pedirle perdón y permitir que la obra del Espíritu sea en cada uno de nosotros. Así que esta era un centro, ¿verdad?, de adoración. Allí había adoración a César, adoración a lo que surgía mediante la sanidad que surgían, porque cuando alguien era sanado, ellos lo celebraban. Ellos tenían sus cultos y sus servicios porque fulano llegó, hizo lo que le pidieron que hiciera, hizo los métodos que le pidieron que hiciera y se sanó, y allí celebraron un culto y le dieron lo que es la gloria, la adoración a los dioses ajenos. Había también un templo famoso que se conocía como el templo de Asclepios. Eso quedaba exactamente en la ciudad de la Odisea, con una escuela con médicos. ¿Te imaginas? Escuelas con médicos. Científicamente había gente allí trabajando la ciencia. Por eso es que la Biblia dice que la ciencia se aumentará en los últimos tiempos. Imagínese la ciencia de ellos para el tiempo de ellos y ahora imagínese la ciencia de nosotros ahora, totalmente y completamente diferente. Ahora la ciencia está tan avanzada que si cuando tú te cases, escúchame, Cristal, cuando tú te cases
y tengas el esposo alto, bello, tú sabes. Mire, hay personas que ya lo han hecho. Ellos quieren los hijos con pelo claro, rubio, la piel clara, los ojos azules. Ellos piden como lo quieren y científicamente ya lo pueden hacer. ¡Wow! No, que lo recibamos como Dios nos los da. Pero la ciencia ha avanzado tanto que ahora tú eliges el día que tú quieres ir al hospital a dar la luz. Antes, ¡ay, llévame! Y nos fuimos para el hospital. Ahora la ciencia ha avanzado tanto que tú dices, el 25 de agosto voy a estar en el hospital. Y el 25 de agosto, si no se adelanta la cría dentro del vientre, el 25 de agosto eres mamá. Así de avanzada está la ciencia. Y mientras los tiempos van avanzando, van a avanzar mucho más. Imagínense la ciencia para cuando nuestros nietos estén en la escuela. Usted sabe lo que es el clon, las personas que se duplican. Ya eso se hizo, ya eso se probó. Ya hay clones por ahí, usted no los ha visto, pero los hay. Algunas veces lo han mostrado en las televisiones, en las informaciones, en las redes sociales, cómo está avanzando la ciencia. Ahora, otra cosita, que la Odisea también era un centro de comercio notable. Todo el mundo que venía por esa ciudad tenía que pasar por allí para hacer negocios. Había una fábrica de lana negra y la ciudad era tan amplia y tan cómoda y tenía campos que permitían que ovejas fueran criadas en aquel lugar, pero no cualquier oveja, eran ovejas negras. Usted ha escuchado ese refrán: yo soy la oveja negra de mi casa, por eso vine de negro hoy. Yo soy la oveja negra de casa. Y yo me identifiqué con eso porque alguien me lo dijo. Dentro de mi familia me lo dijeron: a ti te maltratan porque tú eres la oveja negra de la casa. Y yo crecí diciendo ese lema. Ahora entiendo de dónde lo sacaron. De la Odisea, de las ovejas negras. Y allí hacían y fabricaban lana negra. Y esa lana negra era una forma que traía una honra. Porque no era cualquier lana, era una lana que era costosa, era buena y se veía bien. Por lo tanto, cuando la gente se veía vestida con lana negra, era gente que tenía negocio, era gente que tenía empresa, era gente que tenía un estatus bien económico. No todo el mundo podía vestir de lana negra. Tenía que ser gente que tenía, ¿verdad?, facilidad para llegar ahí y comprarlas. Había que un centro comercial. Algunos de sus bienes eran exportados por todo el mundo. Esa ciudad no solamente contribuía para esa ciudad, sino que ya tenían un mercado ampliado, donde lo que yo estoy haciendo y las monedas que yo estoy cambiando y las monedas que yo estoy imprintando, ahora no son solamente en la ciudad de la Odisea, ahora se comparten. Ahora otras ciudades cercanas y lejanas están siendo aprovechadas de lo que la ciencia y la tecnología de la ciudad de la Odisea está contribuyendo. Ya había un negocio bastante amplio. Ya ahí vemos que esto lo que hace es que crea en esta ciudad un orgullo de que ellos son ricos, de que ellos no son pobres, de que ellos visten bien, y Cristo los tiene que confrontar y decirle: tú dices que eres rico, pero eres pobre. Te viste y estás desnudo. Tiene que confrontarlo porque ahora ellos están viviendo una vida donde todos los logros que han alcanzado los han hecho a ellos unas personas orgullosas. Donde, de hecho, ellos tenían un problema y era que no tenían agua potable en el mismo lugar, sino que la agua que ellos recibían tenía que ser traída de otro sitio. Y eso los hacía un poquito débil y vulnerable, porque cuando los enemigos venían a atacarlos, lo que hacían era paraban la producción del agua que se dirigía a aquel lugar y los hacía vulnerables. Entonces lo que ellos hacían era buscaban la manera de estar en paz con sus amigos para estar bien. Eso lo estamos viviendo en estos tiempos. Congregaciones, políticos, empresas quieren estar bien con la gente para estar en paz. Estados Unidos, yo se lo dije los otros días, por muchos años le pagaba a Japón
A China, gracias. Le pagamos mucho dinero para estar en paz. Hay iglesias que si usted las ve por ahí, no es una cosa que ustedes las ven con las banderas de colores, eso es lo que están diciendo de nosotros, los aceptamos ustedes para estar en paz. Los políticos hacen tantas promesas y dicen tantas cosas, pero es para estar en paz con el pueblo. Eso es lo que sucede en la ciudad de Laodicea. También ellos, para no enfrentar batallas y tener peleas con sus enemigos, lo que hacían era estar en paz con ellos. Les ofrecían dinero, les ofrecían mercado, les ofrecían cositas para que ellos entonces pudieran hacer negocios entre ellos mismos y no hubiera, ¿verdad?, un pleito mayor. La iglesia en Laodicea es mencionada por el apóstol Pablo de una manera no favorable en Colosenses capítulo 2, versículo 1. Alguien que me pueda leer eso, amén, con voz fuerte. Y alguien que me busque Colosenses capítulo 4, versículo 16. Colosenses 2:1. Amén. Déjame darte el micrófono porque el abanico aquí, el aire acondicionado aquí suena tan duro. Gloria al Señor. Léamelo otra vez, por favor. Ok. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Amén. Hay una contienda, no con el enemigo, sino con la fe. Y muchas veces la iglesia debe, como dice el libro de Judas, que tenemos que contender por la fe. Porque muchas veces nuestra lucha no es con el mundo, nuestra lucha no es con esas cosas que están levantándose, es con defender nuestra fe. Y Pablo está viendo algo que la Odisea está haciendo, que está haciendo algo incorrecto. Y le está diciendo, esto me hace sufrir a mí. Pero Pablo tiene a un hombre, compañero, no me acuerdo ahora el nombre, creo que es Epafras. Y se dice históricamente que este hombre fue el que fundó la iglesia de la Odisea. Si vamos a ver, quizás puede ser que al ángel que se le está dando esta carta sea él. Ya por lo menos descubrimos dos, ¿verdad? Dos dentro de las 7 iglesias que hay. Y a este más o menos se le dice lo mismo. Hay algo que Pablo como mentor enseñó, y ver que la iglesia ahora está dirigiéndose hacia otros lugares, Pablo tiene que entonces intervenir. Capítulo 4, versículo 16 del mismo libro. Amén, dímelo fuerte, déjame pasarte el micrófono para que te pongas nerviosa. Y dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Amén. No solamente conocemos que Apocalipsis escribieron 7 cartas para 7 iglesias, sino que el apóstol Pablo también escribió cartas a 7 iglesias. El apóstol Pablo se dirigió con cartas a la gente. ¿Por qué? Porque Pablo muchas veces, si usted lo conoce, estuvo preso. Y no estuvo en la libertad para ir a muchos lugares, aunque tuvo sus viajes misioneros. Pero llegó un momento donde, no quiero decir la fama, pero quiero decir el nombre de Pablo estaba siendo nombrado en muchos lugares. Y cuando la gente escuchaba a Pablo, era un desafío, porque Pablo no solamente le hablaba a los de acá abajo, Pablo le hablaba a la gente importante también. Y para silenciarlo, lo metieron preso, pensando que preso Pablo iba a silenciarse. Y si usted ve, los presos cuando van presos se silencian. Y las cartas que escriben es diciéndole, mami, mándame chavo. Mami, estoy solo. Pablo no se preocupó por esas cosas. Las cartas que el apóstol Pablo estaba escribiendo eran a las iglesias. Y tenía gente
que eran los que trabajaban con el apóstol Pablo para hacer los envíos, para llevar las cartas. Y Pablo se aseguró de que la carta que él había escrito, también la ciudad o la iglesia de la Odisea la hubiera leído. Era importante que ellos también escucharan el mensaje que el apóstol Pablo había escrito. Ahora, vamos avanzando. La Biblia dice, he aquí el amén. Hablando de quién? De Jesús. El amén. Dice esto: Jesús es el amén. Eso quiere decir así sea. Por eso es que cuando alguien predica o usted escucha un sermón, usted oye un sermón, no le diga amén a todo. Porque usted está diciendo así sea y sabrá Dios lo que está diciendo. Si está alineado con la palabra de Dios o no está alineado con la palabra de Dios, usted lo quiere alinear. Así sea. Y hay que tener mucho cuidado. Nuestros amenes tienen que ser claros y definidos. Es como el punto en cada oración. Es como la coma en cada expresión. Usted debe de, no voy a decir debe de saber porque yo no sé. Yo no sé, gracias a Google. Ponle coma donde va la coma. Arréglame la gramática. Y yo empiezo a ver punto, coma, acento. Y yo, ¿qué pasó aquí? Pero es como el punto en cada oración. Es la afirmación, es el sello que usted le da. Entonces, cuando usted y yo escuchamos una palabra, usted dice amén, usted está diciendo así sea. Después, lo que usted dijo así sea, se va a avecinar a tu vida y tú vas a decir, ¿por qué estoy pasando por esto? Porque tú dijiste así sea. Así sea sobre mí, así sea sobre mi familia, así sea sobre mis hijos, así sea sobre mis bienes, así sea. Y lo decimos contentos porque hay una repetición del lenguaje. Nosotros como cristianos nos familiarizamos con el lenguaje religioso. Usted alaba si escucha a otro alabar. En ocasiones sale alabanza genuina, donde no hay nadie alabando y surgió una alabanza. Pero si usted es pendiente y atento a un servicio, usted va a escuchar una alabanza y alguien por acá va a escuchar otra alabanza y va a decir, somos así, somos personas que repetimos. No es malo, no estoy diciendo que es malo, pero nosotros muchas veces repetimos y no sabemos lo que estamos repitiendo. Y si usted va a repetir algo, haga la investigación, haga la asignación, para que cuando usted lo repita, usted lo pueda respaldar. No vaya a repetir algo que usted no ha hecho la asignación, usted no ha hecho la investigación y alguien le pregunte, ¿y por qué tú lo dices? Es que Joey Austin, T.D. Jakes. No. Si lo oíste, te gustó, haz tu investigación, haz tu asignación y si lo quieres repetir, ya sabes la base por qué él lo dijo. Y tienes un fundamento por qué se dijo. Tengamos mucho cuidado de repetir cosas que no hemos nosotros hacer la investigación o la asignación. Esto es bien importante. El amén, así sea. ¿Ok? Es decir, sea hecho. Mire, sea hecho. Cuando el predicador está predicando, usted tiene que estar pendiente aquí, al oído, para escuchar a que usted le dice amén y a que usted le deja que otro hermano le diga amén. Usted se baja y amén, a que él dijo amén. Usted tranquilito. Amén. Eso es, ¿viste? Están escuchando. Como en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Todas las promesas de Dios son ¿qué? En el sí y en el amén. Jesús es la personificación y la afirmación de la verdad de Dios. No hay otro. Por eso es que Él dice, cuando pide en mi nombre. Entonces, porque muchas veces pensamos que yo puedo pedir todo lo que me venga a la mente y todo lo que me venga a la mente o al corazón, Dios me lo va a conceder porque yo fui delante de Dios y se lo pedí en el nombre de Jesús. No. Número uno, lo que Dios te va a dar es lo que está en su voluntad.
Número 2, lo que Dios te va a dar es lo que Dios sabe que tú lo puedes recibir. Porque hay cosas que tú pides, pero todavía tú no estás preparado, no es el tiempo, ni estás preparado para recibir lo que estás pidiendo. ¿Ok? So, Dios tiene que prepararte primero, moldearte primero, formar tu carácter primero, para entonces entregarte lo que tú quieres. Número 3, tenemos que ser sabios en esperar en la aprobación de Dios. Y pensar que solamente cuando yo digo en el nombre de Jesús se me va a dar, estoy pensando mal. ¿Por qué? ¿Por qué es que la Biblia dice en el nombre de Jesús? Mire, yo no puedo pedirle, aunque puedo, déjame cómo lo explico. Puedo hacerlo, pero esto es parte de las añadiduras. Esto usted no lo tiene que pedir. Una casa tú no la tienes que pedir. Un carro tú no lo tienes que pedir. Porque son añadiduras de la obediencia, del seguimiento de la palabra del Señor. Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú necesitas, que yo necesito, serán añadidas. Oramos porque pedimos. Porque si queremos algo tenemos que pedírselo a nuestro Padre. Yo entiendo. Pero mire lo que el Señor nos está enseñando. En el nombre de Jesús. Y esto es importante porque lo que tú pidas tiene que valorar el sacrificio de Cristo en la cruz. Y yo creo que una casa, yo creo que un trabajo, la salvación de mis hijos, la salvación de mi familia, el perdón en el nombre de Jesús. Acuérdese de eso, porque usted está usando el nombre de Jesús, que cuando se habla de Yeshua, se habla de Jesús, se habla de la cruz, se habla del sacrificio. Cuando yo voy a orarle al Señor por una casa, y eso es lo que yo fui a la presencia de Dios, a pedirle por una casa. Yo quiero una casa grande, 4 cuartos, 2 baños, un sótano, en el nombre de Jesús. Amén, tú puedes hacerlo, no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que sube tu oración a un nivel mucho más alto. Porque eso son añadiduras. Dios conoce en tu corazón que tú quieres una casa, que tú necesitas una casa. Y tú y yo lo que vamos a hacer es que nos vamos a responsabilizar en el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Te van a tocar a la puerta. Cuando tú abres, ¿quién es? Se está vendiendo una casa. Oh, te están tocando a la puerta. ¿Quién es? Se está vendiendo un carro, ¿tú lo viste? Amigos, amistades, compañeros, hermanos de la fe. Habrán testigos aquí que no estaba buscando apartamentos, pero de momento, mira, yo me mudo, yo me voy. Necesitas un carro, necesitas un apartamento, y te dice, Dios escuchó mi oración. Dios conoce el anhelo de tu corazón y también sabe las necesidades de tu corazón. Él sabe por qué cosas estamos en necesidad. Y si Dios sabe que estás en necesidad de una casa y tú anhelas una casa, pero no estás preparado para la casa, porque el día que te dé la casa te vas a quedar en la casa y no vas a venir a la iglesia, porque la casa te va a quitar el tiempo porque tienes que arreglarla. Dios sabe que si lo importante para ti es la presencia del Señor y las cosas se arreglan después, se arreglan después. No es que estemos descuidados, es que tengamos, ¿verdad?, las prioridades primero. Cuando pidamos en el nombre de Jesús, valora lo que estás pidiendo. Ten mucho cuidado lo que estás pidiendo, porque estás usando el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que no debemos de usar el nombre de Dios en vano. Y Jesús es Dios con nosotros. Amén. ¿Se entendió? Ok. Vamos aquí. Ahora, bien rapidito, esta iglesia había perdido su vigor. Número 2, había perdido sus valores. Número 3, había perdido su visión. Lo voy a repetir. Vigor, capítulo 16 al 17. Había perdido sus valores, capítulo 17 al 18. Había perdido su visión, el capítulo mismo 18, el versículo 18, perdón. Está también ahí. Y ha perdido sus vestidos. Capítulo 3, versículo 17 al 22. Usted lo vio. Vigor, valores, visión, vestido. Ahora, en la vida cristiana hay, y esto lo hablamos, y simplemente repaso, tres temperaturas espirituales. ¿Se acordaron de ellas o se les olvidó? 3 temperaturas espirituales. Un corazón ardiente es uno. Encendidos por Dios.
¿ok? Un corazón frío, ¿ok? Un corazón que ardiente, encendido por Dios. Un corazón frío es la otra temperatura y un corazón tibio. Cuando usted mira la iglesia, hay 3 temperaturas dentro de la iglesia. Por eso es que cuando usted da un culto al Señor, no entramos tan fácil. Quisiéramos que cuando se abre el devocional, todo el mundo de pie sin que le digan a nadie póngase de pie. Todo el mundo a cantar sin que se le diga acompáñanos a cantar. Siempre hay una dinámica donde se le pide al pueblo hacer ciertas cosas porque conocemos que dentro del cuerpo llamada la iglesia hay 3 tipos de temperatura. Está el que viene apasionado. Está el que viene que no me tienes que decir que es que yo traigo una alabanza. Es que yo traigo una adoración. Yo sé a lo que yo vine a la casa del Señor. Está el que está frío. Frío. Yo vine porque si no, no me habla. Yo vine porque me trajeron. Y estamos ahí y tenemos frialdad espiritual. Lo que dicen, lo que hagan, no nos mueve. Nos quedamos con frialdad espiritual. Ahora están los tibios. Los que me voy para la iglesia y me voy a gozar en el culto. Pero después del culto se van para la casa a escuchar la bachata. Eso pasa. Eso pasa y pasa mucho en los nuevos convertidos donde todavía no han transicionado completamente y hay que ayudarlos a transicionar, a discipular. Porque yo me convertí. Yo me convertí y no fue que yo fui a casa y cogí todos los discos de salsa y merengue y para la basura porque me convertí. ¿Qué va? Los tenía allí todavía. Gracias, Pai. Los tenía todavía. Poco a poco. Ahora me enteré que había una salsa cristiana. Y yo, salsa cristiana. Por algo tenía que empezar. Y salsa cristiana. Ay, me acuerdo que puse la salsa cristiana. Y todo era de Dios. Mucha gente no le gustó. Porque eso es del mundo. Y yo aprendí que la música es de Dios. La lírica, el lenguaje, lo define si es del mundo o es de parte de Dios. La música es de Dios, el instrumento es de Dios. La sinfonía es de Dios, ese sonido de armonía, que todos los instrumentos se ponen juntos en armonía, eso es de parte de Dios. Fue el que creó. Cuando Dios estaba creando a Lucifer había música. Él es y fue, no ya, pero fue el líder de adoración. Él sabe lo que hace la adoración. Él sabe lo que hace cuando tú alabas a Dios, cuando tú le cantas a Dios. Él sabe cómo se siente Dios. Él sabe lo que le produce a Dios. Y por eso cuando tú vienes a la iglesia, lo más que hace Satanás es apagar tu alabanza. Es apagar tu adoración. Porque él sabe lo que eso le produce a Dios. Él sabe lo que le hace sentir a Dios. Por lo tanto, trata de, cuando la gente llega, nosotros tenemos que definir o discernir, mejor dicho, quiénes llegaron con actitud de adorar al Señor. Y esos que llegaron con actitud es como el carbón, o el carbón, ¿es que le dicen? El carbón, cuando está medio, que está encendido y algunos están como que, pero tú le pones un carbón encendido pegadito a otro y se prende. Y eso es lo que hace. Por eso es que, no lo diga. Lo voy a decir, voy a beber el agua. Cuando se permite a la iglesia entrar y no se le asigna asiento a la gente, no se le asigna y la gente se sienta, búscate que los que están activos se sientan juntos. Búscate que los que están apagados se sientan juntos. Búscate los que están tibios se sientan juntos. El perro se sentará con el perro, el gato con el gato. No, hello. Y a veces cuando tú le das espacio a la gente a entrar, la gente va a buscar que si tú eres uno de los que adora, y yo no me gusta adorar, ¿tú crees que yo me voy a sentar aquí si yo sé que tú eres una adoradora? No, porque me vas a molestar. Yo prefiero irme acá a este que está apagado, que se me duerme y me coge el hombro de almohadita, qué rico, y yo le, duérmete papito, duérmete mamita. Y usted va a ver que así es lo que pasa en la iglesia. Por eso es que es bueno, no es que tenemos que sentar a todo el mundo.
O sea, el problema yo no lo tengo con la visita, el problema yo lo tengo con los miembros de la iglesia. La visita tú le haces así, se sienta. Los miembros de la iglesia, esos son. Y eso es en todas las iglesias. En todas. Mire, yo sentaba gente. Yo voy a empezar. Aquí está la mayoría de los miembros de la iglesia, pero lo voy a comenzar a decir. Yo voy a hacer un cambio y yo voy a comenzar a sentar a la gente cuando se empiece el servicio. Es decir, si usted o yo somos personas que nos gusta sentarnos en una área, que nos gusta escuchar el mensaje, que no es muy ruidoso, no tiene mucho ruido, no me da mucha calor, me puedo levantar para ir al baño. Eso se entiende, eso se entiende. Llegue antes de las 10. Llegue antes de las 10 y usted se sienta. Ahora, después de las 10, nosotros tenemos que llenar los vacíos que surgen dentro del templo. Porque si tú no sientas a personas, aquí vas a tener 3, allá vas a tener 15, allá vas a tener 10, aquí vas a tener 2. Y eso se ve. Nosotros tenemos que llenar los vacíos. Yo dije, Señor, ayúdame para tener una idea cómo la gente no se moleste, porque mi esposa estamos ahí, nosotros entramos en la iglesia y cuando nos hacían así, sí, pero dame break para mirar dónde puedo sentarme. No hay break, eso es ojo de águila. Y yo dije, no, yo tengo que aprender a tener una estrategia diferente. ¿Cómo yo lo hacía? Yo veía a la persona que venía desde la parte de allá arriba, yo estaba aquí. Yo hacía contacto ojo a ojo una sola vez y miraba a la otra que venía. Si esa persona no se sentó donde yo le dije, that's fine. Mi responsabilidad no es sentar a todo el mundo que viene a la iglesia. Es sentar a los que se dejan sentarse. Y eso me da libertad. Eso mire, yo me gozo en los cultos porque yo hacía así y yo veía a los hermanos que me hacían. Y yo le hacía, Chespirito, ¿tú crees que me iba a poner de mal humor? Yo hacía para acá y ellos me hacían. Y yo hacía, pues está bien, tú dicen por ahí que tú y yo estamos locos. Siéntate donde. Y yo me gozaba del culto. Ahora, si venimos con la mentalidad de que yo tengo que sentar a todo el mundo, ahí te vas a frustrar. Sienta al que se quiere sentar. El que no, déjalo. Porque tú viniste a adorar al Señor. Hay unos vacíos que se identifican y la gente con temperatura tibia se van a sentar juntos, con temperaturas calientes se van a sentar juntos. Por eso es que tú ves el grupo de la gente que adora al Señor, que alaba al Señor. Usted lo ve ahí siempre en el fuego. Y si uno de ellos no le dio tiempo para sentarse ahí y está por allá, lo que va a revolucionar a los que están tibios. Los va a revolucionar porque va a empezar, ay, Dios es bueno, Dios es bueno. Imagínese a Confe sentado por acá. Aunque acá no están los fríos, no estoy diciendo, déjame explicarlo bien. Déjame quedarme acá, Confe, porque eso lo dañé. Imagínese a Confe, es que ¿dónde voy a decir? Confe, sentado aquí. Lo que quiero decirle, en un lugar donde la gente no adora al Señor, cuando Confe hace, ¡eso es! Cuando sale Andino, ¡ey, ey! Cuando sale Jacob por allá. Cada uno de nosotros tenemos un fuego de parte de Dios. Tenemos una temperatura. Hay que trabajarla. ¿Cuál es tu temperatura? Solamente tú lo puedes saber. ¿Cuál es el motivo y la razón que tú vienes al culto? ¿Tú eres de los que alabas al Señor o esperas que otro alaben? ¿Tú eres de los que esperas que alguien pase al frente? Pero tú estás aquí. Yo quiero pasar al frente. Yo quiero adorar al Señor al frente en el altar. Pero no te mueves. Tienes que romperlo. Yo no sé, mi esposa está ahí. Yo no sé ni cuándo fue el día que yo, con mi familia y yo al frente adorando. Si ellos me veían en el principio con este esposo mío, oye, todos los cultos está al frente adorando al Señor. That's okay. Acostúmbrate a que tienes un esposo adorador. Acostúmbrate, hijos, que tienes un papá que adora a Dios. Y si los amigos míos vienen o compañeros de trabajo, visitas que yo invite a la iglesia, más vale que estén tranquilos, que saben que yo voy a adorar a Dios. Amén.
Así que 3 temperaturas: frío, caliente y tibio. ¿Ok? Vamos por aquí. Vamos ahora a entrar. Déjame darle esto. Cuando el Señor le dijo, te vomitaré de mi boca, a las personas tibias le da que malestar al Señor. ¿Por qué un frío? Mire, un frío, vamos a ponerlo en la manera de que hay un adicto, como hemos escuchado testimonios, adictos o gente que está en los clubs o gente que está en el mundo, frío, totalmente frío a las cosas de Dios. Escuchan la palabra de Dios y se arrepienten, responden. Y tú dices, wow, ¿cómo pasó eso? Un hombre que no creía en las cosas de Dios, estaba totalmente frío en las cosas de Dios, escuchó la palabra del Señor y surgió algo. Ahora, encuentras una persona que juega con hoy en la iglesia, mañana estoy por acá, estoy 3 meses fuera de la iglesia, estoy por aquí. Mire, tú puedes decir aquí 7 veces ya hacerle el llamado y no responden. Llega una persona que por primera vez llegó a la iglesia, adicto, atado, escuchó la palabra que lo puede libertar y dicen, yo voy para el frente. ¿Y cómo eso pasa? Porque más fácil a Dios se le hace trabajar con alguien que es frío que con alguien que es tibio. Así que eso hace que le produzca al Señor malestar en su estómago. Ellos decían, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire las especificaciones de nuestro Señor en la vida de la iglesia de Laodicea. Lo primero que le dice es que tú eres ¿qué? Un desventurado. Luego le dice, eres miserable, eres pobre, ciego y desnudo. Esas son palabras que si nosotros nos las dicen hoy a nosotros, ay, de esa iglesia me voy yo. Nos vamos. Ay, ustedes están. No, yo me quedo, pastor, yo me quedo. ¿Qué va? Cuando yo estoy en el parking, tú estás arrancando ya. Te tengo que seguir para ver para dónde tú vas. Pero esta era la verdad de lo que Jesús podía ver en la iglesia. Por eso es que Dios es el único que conoce el corazón de esta iglesia. Yo puedo conocer un poco de lo que conozco por lo que veo, por lo que vivo el día a día con esta iglesia o con lo que Dios me pueda revelar. Pero el que sabe el todo del todo de esta iglesia y la temperatura de esta iglesia se llama Espíritu Santo. Y yo le oro a Dios que nunca la presencia de Dios se vaya de este lugar. El día que la presencia de Dios se vaya de este lugar, pastor no va a estar aquí. I'm sorry. No vamos a estar aquí. Mejor cerramos y abrimos un kiosco y vendemos pincho. Nos va a ir mejor que en un sitio donde no hay presencia de Dios. Por eso es que debemos de honrar, temer, darle respeto, reverencia a la hora del culto a Dios. Mucha gente viene a la iglesia y quiere hacer lo que hace en casa. Y no. Tienes que entender que llegaste a la casa de Dios. Y que hay unas reglas dentro de la casa de Dios. Así como tú tienes reglas en tu casa. Porque cuando yo voy a visitarte, yo debo de tocar el timbre, tocar la puerta. Yo no abro la puerta y entro por ahí como que llegó el pastor. No, Dios me libre. Dios me cuide. Hay reglas. Tus hijos llegan a cierta hora. Se deben de acostar a cierta hora. Hay reglas en todo. La iglesia tiene esos reglamentos y eso ayuda a tener un orden que bendice el culto del Señor. Pero mucha gente no quiere someterse a las reglas. ¿Por qué? Porque la mentalidad no ha transicionado, no ha cambiado. Que cuando entras por ahí, dice que cuando entres por los atrios con actitud o con gratitud de alabanza, debemos de traer ya nuestra alabanza. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? No se me esconda, pero usted no hace eso todos los domingos. Usted no hace eso todos los martes, todos los jueves. Hay momentos que se acuerda y usted entra por ahí, gracias Señor, gloria al Señor. Pero imagínese que usted ponga en práctica que desde que usted va caminando por ahí, usted ya comienza a cantar. Usted comienza a tener cánticos de alabanza, cánticos de adoración. Lo que hacemos es que por costumbre venimos y oramos al Señor. Pero yo estoy hablando de la alabanza en el pasillo.
de la adoración en el pasillo, que cuando tú llegas ya traiste alabanza. Eso facilita y bendice el culto. Amén. Diga amén a eso. Eso facilita y bendice el culto. Ahora, déjeme buscarlo por aquí. Déjeme buscarme mis ayudadores. Ok, para avanzar. Ahora, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Él castiga y reprende a los que ama. Si tú dices que Dios te ama, dale espacio para que te reprenda. Dale espacio para que te discipline. Y muchas veces decimos, Dios me ama, yo amo a Dios, pero no queremos la disciplina o la reprensión de nuestro Señor. Y cuando hacemos algo incorrecto, dice, Dios reprenda al diablo. No, repréndete tú. Aprende a decir, me reprendo en el nombre de Jesús. Porque muchas veces no es el enemigo. Somos nosotros que no transicionamos, no cambiamos de actitudes, seguimos con lo mismo y con las mismas cosas, con las mismas costumbres. Y cuando tú aprendas a decir, ¿sabes qué, Señor? Repréndeme. Disciplíname. La disciplina en el principio a nadie le gusta, pero te va a bendecir. El Señor le está diciendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es más, a todos los que llamo hijos. Hay vara. Hay amor, pero no te puedes llevar todo a esa inclinación que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No se te olvide. No se te olvide que Dios al hijo que ama, castiga, disciplina, reprende, lo llama a cuenta, con amor. Esa es la diferencia, que todo lo que Dios hace, lo hace desde el principio de amor. Te castiga con amor, te disciplina con amor, te reprende con amor. Esa es la diferencia a que otras personas te reprendan, te humillen, te avergüencen. Dios no es de esa manera. El Dios que nos reprende, primero, mire, Dios es tan bueno que primero te dice las cosas buenas que tú tienes. Después te reprende. Y después vuelve y te levanta. Mírelo en la Biblia. Mírelo en la Biblia. Dios levanta al pueblo y dice, tú eres un pueblo maravilloso. Lo vimos en las cartas. La exhortación. Cómo los ve bien. Y después le dice, pero tengo contra ti esto. Los está reprendiendo, pero después le dice, pero hagan esto. Siempre hay una solución. El padre siempre quiere lo mejor del hijo. Siempre. Si usted como padre en la casa regaña a su hijo, pero no le dice, hijo, te regaño porque lo que quiero es el bienestar para ti. Usted está regañando a un hijo y lo está llevando a que sea rebelde porque no hay una explicación. Y te metes en el cuarto y no salgas. Fuimos criados así. Sí. Las varitas del patio de mi mamá, yo las tumbaba porque yo sabía que si no las tumbaba me iban a dar con varitas. Yo cogía karate y yo tenía unos chacos. Y mi mamá me llamó y yo no le hice caso y me dio con los chacos. Se me quitó la gana de coger karate. No fui más para karate. No había una explicación. Y usted debe de disciplinar a su hijo, a su hija, a su nieto. No me trepo porque tengo zapatos. A su nieto y a su nieta con amor. Pero hoy en día los abuelos, no sé qué les pasa, que cuando nosotros éramos hijos, y a los nietos, me la están mirando mal. No me la mires mal, déjamela quieta. Eso no es nada, déjala que ensucie. Que ensucie. Mi mamá me usaba como escoba para barrer. Y ahora los nietos, déjalo que ensucie, que yo lo recojo después. Ay, Dios, ayúdame. Sé abuelo. Y el trabajo del abuelo es apoyar y respaldar la crianza de los padres. Es no permitirle a los nietos hacer lo que papá no permite que hagan en la casa. Si papá no quiere que el nene beba leche con azúcar en la casa, abuela, no le des leche con azúcar. Yo bebía mucha, por eso le digo eso. Pero papá no quiere, abuela, no le dé.
Porque entonces estás rompiendo lo que ellos están haciendo en la casa. Y ellos van siempre a tener más tiempo. Bueno, ya eso no se puede decir así. Porque hoy en día las abuelas vienen siendo las mamás. Y no se puede. Pero la realidad es que abuela es abuela, no es mami. Es abuela. Por más que tú ames, yo amo a mi nieta. Amo a mis nietas, las amo. Pero yo no quiero volverla a criar. Y yo creo que mi esposa tampoco. Mi amor, por poco se te parte el cuello. Suave, suave. Así que Dios reprende y castiga a los que ama. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿cuántos quieren que Dios los ame? Déjate disciplinar. No está en el bosquejo, pero me vino a la mente. David se encontró en un momento donde dice, ¿quieres que el pueblo te juzgue o te juzgue Dios? ¿Qué él decidió? Porque Dios es ¿qué? Misericordioso. Deja que papá nos llame a cuenta. Si yo estoy haciendo algo mal, que me llame a cuenta. Y yo prefiero que papá me llame a cuenta que me llame un hombre. Porque el hombre lo va a hacer sin misericordia, sin compasión. Pero papá va siempre a querer lo mejor de mí. Y me va a ayudar en el proceso de mi disciplina. No estaré solo. Así que Hebreos 12, de versículos 6 al 11, dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Mire, vamos un poquito más. Y azota. ¿Ha visto eso en la palabra? Hay gente que a veces Dios los usa en el espíritu y tú lo ves que se tum, tum, pum, pum. Y dice, ahí está el Señor azotando. A mí me azotó muchas veces. El Señor azota a todos los que recibe por hijo. No te ponga doble pantalón. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Ustedes no lo hicieron. Ven acá que te voy a dar. Fuá, 2 pantalones. ¿Qué fue? Paquiti. Pero no me dolía. Tenía 2 pantalones. Si me das tiempo a meterme en mi cuarto y después que yo esté en mi cuarto tú me llamas para regañar, yo me voy a poner pantalones. Pero si me coges en el camino me vas a dar. Así que cuando Dios te dé azote, no te pongas doble pantalón. Deja que te llame a cuenta. Número 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Ahí está. Papá, mamá es aquel que disciplina. Papá y mamá es aquel que cría a la criatura. Papá y mamá no es el que pare hijo o hace hijo. No. Eso fue una donación. Papá tiene que estar presente. Mamá tiene que estar presente en la disciplina y en la crianza de esa criatura, para considerarse papá y mamá. Hay papás que desde que el niño nació, lo que hicieron fue trabajar. Y se hicieron ausentes en la vida de ese muchacho. Ese muchacho vio a papá en otro sitio. Vio a mamá en otro sitio. ¿Qué tú me quieres decir, pastor? Bueno, que el vecino vino a ser su papá, porque le dio la atención que él quería. El dirigente del equipo de pelota vino a ser su papá, porque le daba la atención, lo escuchaba. Y nosotros tenemos que entender que si Dios nos ha dado la oportunidad de ser papá o ser mamá, yo voy a ser el mejor papá que pueda ser y la mejor mamá que pueda ser, estando presente. Yo sé que había que trabajar. Yo sé que había que traer las habichuelitas a la casa. Pero de vez en cuando era bueno salir al patio y tirarle la bola al muchacho. De vez en cuando era bueno llevarlo a jugar baloncesto. Cuando no hacemos esas cosas, estamos creando vacíos en la vida de nuestros hijos, y esos vacíos van a ser reemplazados por otras cosas o por otras personas. Y después decimos, yo no sé qué le pasó a mi hijo, por qué se puso así, por qué se rebeló, por qué se fue para la calle. Oh, ausencia. Las estadísticas dicen que un padre ausente en la casa
es más fácil para que el hijo lo maten, vaya preso. Las estadísticas son bien altas. Un padre en la casa presente cambia esas estadísticas. Así que si Dios te da la oportunidad de ser papá, disciplina, cría, reprende, pero dile el por qué. Yo me acuerdo muchas veces, para el cuarto, sin explicación. Sin explicación. Explíquenos por qué. Amén. Dice el 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después ¿qué? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Recibió ese texto? La disciplina no te va a dejar amargado. La disciplina trae un fruto con sí y te va a traer bien, te va a traer buena justicia, va a ser apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, aquí le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cuánto sienten celo por las cosas del Señor? Amén. Somos celosos con las cosas de Dios. Somos celosos. Esta iglesia en Laodicea había perdido el celo por las cosas del Señor. No les interesaba nada. De hecho, miraban la iglesia de Laodicea y miraban la ciudad de Laodicea y no había diferencia. Porque no abogaban, porque no decían, no había un pretexto, no había nada que dijera, aquí está la iglesia. En medio de esta oscuridad, aquí hay una iglesia. Ellos eran tibios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se ponía la iglesia y la ciudad juntos, tú no podías definir o discernir quién era iglesia y quién era de la ciudad. Hablaban igual, se vestían iguales, tenían los mismos comportamientos, porque eso habla de tibiadez. La tibieza habla de eso. No hay diferencia. Me da lo mismo escuchar música del mundo y darme ¿cómo es que le dicen por ahí? Una sacudita. Que venir a la iglesia el domingo y darme una dancita. Me da lo mismo. Dios mira el corazón. Dios ve que el corazón tuyo va a ser puesto en balanza. Y que nosotros tenemos que dar nuestra vida completa al que la pagó. Esa es la diferencia. Yo fui comprado. Tú puedes decirlo, yo fui comprado. Es decir, yo tengo dueño. Antes de no conocer a Cristo, yo hacía lo que me daba la gana. Bueno, lo que mi esposa me dejaba hacer. Pero hacía cosas, pero no todo lo que yo quería. No todo lo que yo quería. Porque habían cosas que no se podían hacer. Que tú sabías que si las hacías, te perdías completamente. Pero hay cosas que nosotros nos daban. El pueblo de Laodicea, la iglesia de Laodicea, no había diferencia. Había una tibieza dentro de ese pueblo que solo Jesús podía discernirlo bien y correctamente. Y decirle, ¿sabes qué? Yo prefería que tú fueras caliente o frío. Esto es lo que yo prefiero de usted, caliente o frío. Pero por cuanto están, ¿qué? Tibio. No hay celo por las cosas de Dios. No hay celo. Y eso es triste porque él dice, sé celoso, sé pues celoso, pero le da otra palabra, arrepiéntete. Que se arrepintiera, esto es importante. Es importante, Él les manda a que hagan una decisión para arrepentirse y para continuar siendo celoso. Cambia tus caminos, es lo que Jesús le está diciendo. Cambia tus caminos, dice Jesús. No mires a tus propias riquezas y recursos, porque en realidad estás en bancarrota. Ese es Cristo hablando a un pueblo que pensaba que estaban ricos, que no eran pobres. Deja de estar mirando tu riqueza, deja de estar mirando lo que tú has logrado, pero no te estás viendo realmente como yo quiero que tú te veas. Estás en bancarrota. ¿Cómo yo sé que yo estoy en bancarrota? Porque muchas veces nosotros pensamos que estamos bien delante de Dios, hasta que alguien te cruza en el camino y suita, se te salió. Bancarrota. Mire, otro día yo escuché un predicador que estaba dando testimonio que fue al aeropuerto
y el vuelo casi se le iba. Y él llegó. Y cuando fue a la persona para hablarle, mira, estoy tarde, el avión es el que están casi por despegar, necesito. Y la señora, ¿cuál es su nombre? Y él le da el nombre. ¿Qué línea aérea? ¿Esta de aquí o usted está abarcando en otro lugar? No, señor, es aquí. Mire, ese avión que está ahí. Y él a las millas y ella como un zombie. Ok, dame unos minutitos lo que te busco la información. Y esa desesperación en esa persona. Él cuenta que él decidió aplicar algo en su vida que no tenía, paciencia. Él decidió, bueno, yo tengo algo, tengo fe y no tengo paciencia. Pero yo voy a usar mi fe para ejercitar la paciencia que no tengo. Y quizás Dios en el camino me ayuda. Eso es él. Porque él dice, te estoy diciendo que aquel avión. Muchos de nosotros hemos estado ahí. Si avanzara. Es más, cuando usted va tarde a los sitios es cuando vienen las luces rojas, es cuando está el tapón, es cuando está el accidente y tú estás como que... Tienes fe, no tienes paciencia. Por la fe, busca la paciencia y Dios en el camino te puede ayudar. Él dijo, voy a poner eso en práctica. Y lo hizo. Y empezó de nuevo. Dijo, Dios le bendiga. Mire, yo por mi culpa me levanté un poquito tarde y estoy por perder el avión. Ella, por primera vez, lo mira a los ojos. Cuenta él, lo miró a los ojos y le dice, déjame upgrade y darte para que puedas a montarte rapidito y hacer. Y le dice, gracias por lo que estás haciendo. La señora que él quería ahorcar, le dice, porque anoche yo estuve en su conferencia. Trágame tierra. Y muchas veces tenemos actitudes y no sabemos quién estuvo en el culto con nosotros, quién estuvo en la reunión. Y eso a él lo hizo cambiar y decir, ¿sabes qué? De ahora en adelante, lo que yo no tenga, que me hace falta, por la fe, lo voy a buscar. Y eso me bendijo. Me bendijo porque yo no soy paciente. No, yo no tengo paciencia, me hace falta. Y Dios déjeme aclarar. He tenido paciencia, aprendido a tener paciencia, pero pienso que todavía me falta, como a muchos de nosotros nos falta. Y la prueba va a producir en nosotros paciencia. Eso permite que cuando la prueba venga, tú la pases. No te adelantes, sé paciente, tranquilo. Dios sabe el por qué te llegó esta situación a tu vida y qué es lo que va a sacar de ti. Tranquilo, Dios nunca nos va a dejar solo. Nunca te va a dejar sola. Aquí, ¿ok? Ok, gracias por ser paciente. Mire, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿A cuánto les gustaría eso? Muchas veces nosotros pensamos que eso es para el mundo. Y traemos predicaciones evangelísticas. Él está a la puerta. Él está tocando. Pero le está hablando a la iglesia. Esta carta es dirigida a la iglesia de la Odisea. Y le está diciendo, iglesia, yo estoy a la puerta. Qué bonito el culto. Qué bonita la adoración. Hicieron todo, pero yo estoy en la puerta. Qué triste sería eso. ¿Y se metió Dios allá? No pudo. ¿Por qué? Porque estaba a la puerta. Él está diciendo, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. Esto habla de tiempo. Esto no habla de que yo paso por aquí y me voy, como dicen por ahí, vine como San Blas. Yo me voy, como y me voy. No, él está diciendo, me voy a sentar contigo. Vamos a cenar juntos. En otras palabras, en la cena se habla de intimidad, se habla de cuando usted habla con la persona, tiene un momento de diálogo. Ahora, ¿qué le está diciendo aquí? Le está diciendo,
Esto es una promesa y una recompensa. Él está diciendo, si tú abres la puerta, yo entraré. Ahora, yo quiero leerte algo aquí, rapidito. Un hombre había pintado, y quizás usted lo ha escuchado, un hombre había pintado un lindo cuadro. El día de la presentación al público asistieron las autoridades locales, fotógrafos, periodistas y mucha gente, pues se trataba de un famoso pintor, reconocido artista. Llegando el momento, se tiró el paño que revelaba el cuadro. Hubo un caluroso aplauso. Era una impresionante figura de Jesús tocando suavemente a la puerta de una casa. Jesús parecía vivo, con el oído junto a la puerta. Parecía quería oír si adentro de la casa alguien podía responder. Hubo un discurso y elogio. Todos admiraban aquella preciosa obra de arte. Un observador muy curioso encontró una falla en el cuadro. La puerta no tenía cerradura. Y fue a preguntar al artista, su puerta no tiene cerradura, ¿cómo hace para abrirla? Así es, respondió el pintor, porque esa es la puerta del corazón del hombre. Solo se abre por el lado de adentro. Y ahí es donde dice el texto, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Note que Jesús da el llamado al individuo. Él no dijo, si alguna iglesia, si alguna congregación, sino que está diciendo individualmente a una persona. No está ni diciendo que Jesús está en aquella puerta. Está diciendo en la puerta de nuestro corazón. Donde hay personas que escuchan la palabra de Dios, pero no han abierto por dentro la puerta que les da acceso o permiso a Cristo a que entre, porque Él es un caballeroso. Amén. Él no va a hacer nada que usted no le permita a Él hacer. Cuando la gente está aquí, que escucha la voz de Dios y no abre la puerta de su corazón, aunque Dios en todo el corazón de Dios quiere hacer algo en él, no lo va a hacer. Hasta que esa persona tome la decisión de abrir por dentro para que Cristo pueda entrar. Hay gente que va a venir y dice, yo quiero que oren por sanidad, pero no han abierto la puerta. Yo quiero que hagan y no han abierto la puerta. En su misericordia Dios puede sanarlo. En su gracia Dios puede sanarlo. Pero trabajar con ellos, por la única manera que Dios trabaja es internamente. Dios tiene que habitar en nosotros para que desde nosotros, desde adentro, comience a sacar todas las cosas malas que hay adentro para afuera. Por eso yo no creo en eso de que Dios mira Dios mira lo que hay adentro, yo lo sé. Pero lo que hay adentro refleja lo que yo hago afuera. Eso no se nos puede olvidar, porque mucha gente usted va a escuchar, Dios mira el corazón. Sí, pero ese corazón dice lo que está pasando afuera. Cómo tú hablas, cómo tú te vistes, cómo tú te comportas. Habla lo que hay en el corazón. Por lo tanto, el corazón es bien importante guardarlo. La Biblia dice que sobre todas las cosas, guarda ¿qué? Tu corazón. Ahora, si la iglesia abre la puerta, sino que dice el hombre al que oye mi voz y abre la puerta. Esto debe de hacerse por el individuo y personalmente. La iglesia se va a poner bien si cada hombre o cada persona está dispuesto a abrir las puertas de su corazón en todo lo que el Señor nos dice que hagamos. No seáis como el pueblo de Israel que escuchó la voz mía en el desierto y cerró su corazón, sino que, ¿verdad?, en el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él sabía lo que le iba a esperar, pero él fue con gozo delante de él.
puesto delante de él. Él sabía que yo voy a sufrir a la cruz, pero detrás de esa cruz va a haber una recompensa. Van a salir hijos. Usted y yo vamos a ser parte de ese sacrificio. Por lo tanto, aunque él sabía que era doloroso, se atrevió a enfrentarla con gozo, porque sabía que la recompensa iba a ser buena. El que tiene oído, oiga lo que la iglesia, lo que el Espíritu dice que a la iglesia. Es bien importante que nosotros abramos nuestro oído. El que tiene oído, oiga. Pocos se quieren identificar a sí mismos con la iglesia de la Odisea. Preferimos identificarnos a nosotros mismos con la iglesia de Filadelfia. Esa es la manera que nosotros nos identificamos. Con la de la Odisea, yo no estoy tibio, pero no canto en el culto. Yo no estoy tibio, pero no participo. Yo no estoy tibio. Entonces comenzamos a decir nosotros. Entonces la idea es que Jesús le dice, lávese en los ojos con colirios. Una medicina. Y Cristo le está diciendo, si se lavan con el Espíritu que yo les estoy diciendo que lo hagan, van a poder ver la necesidad que tienen. La necesidad que tienen, que piensan que son ricos y son pobres. Permite Dios que Él nos abra los ojos a nosotros para ver qué nosotros estamos haciendo y qué nosotros estamos proyectando. Porque nosotros venimos, mire, yo creo para mí, una de las cosas que más Dios detesta es el fingimiento. Fingir que estamos llenos cuando estamos vacíos. Fingir que tenemos amor cuando no tenemos amor. Fingir que tenemos paciencia cuando usted sabe que no es paciente. Fingiendo que somos algo que no somos. Eso no cuadra con el Señor. Por eso es que yo, como pastor, trato de enseñarles a ustedes que yo soy humano. Porque por muchos años se ha enseñado acá en el altar no hablarle a la congregación las faltas que tiene un pastor, las luchas que tiene un pastor. Entonces la gente creó acá que ese pastor que estaba allá era un superhéroe, un hombre con una super fe, un hombre que no podía caer nunca. Y cuando los pastores comenzaron a caer y comenzaron a entrar en pecado, la iglesia comenzó a decir, ¿cómo es posible? Porque se callaron por muchos años. Y no le dijeron a la iglesia, lo que tú estás viviendo, yo lo vivo también. Lo que tú sufres, yo lo sufro. Las tentaciones que tú estás pasando, que te pasó una mujer ¿cómo dice? Que se ve bien, que huele bueno, yo vivo eso. Mujer, que pasó un hombre por delante de ti y tú eres cristiano, eres cristiana, son tentaciones. Pero tenemos que aprender a pelear cada una de ellas. De hacer trampa para salir bien, son tentaciones. Hacer negocio para lucir bien, son tentaciones. Todo eso lo pasamos nosotros. Y yo sé que yo sin Dios, yo me pierdo. Yo sin Dios, sin la presencia del Espíritu Santo en mi vida, yo me pierdo. Dígame, hermano. No, por eso, por eso digo, por mucho tiempo, pastores silenciaron que tenían una debilidad y no se atrevían a hablar con gente y decirle, tengo esta debilidad, estoy pasando por esto. ¿Por qué?
déjame bajarle el pastor y ponerlo como un líder, porque muchos de ustedes ya fueron líderes en algún departamento de la iglesia, en esta o en otra, en algún momento fueron líderes. Como líder, usted no se atrevía a decir que usted está viviendo algo, porque ya la manera en que la gente los ve a ustedes los ve diferente. Usted es líder, tú debes de saber eso. Tú eres líder, tú debes de saber cómo liderar con eso. Y muchas veces los líderes silencian y no comparten que estamos viviendo estos momentos difíciles, estamos pasando por esto, y cuando vienes a ver, te encuentras a un pastor en adulterio. Y ahí la iglesia se escandalizó. Nos escandalizamos, porque yo me acuerdo una vez haber escuchado de un pastor que Dios sabe, lo amo todavía, cayó en adulterio. A mí me rompió el corazón. Saber que él, a quien yo aprendí tanto de él, cayó en adulterio. Pero cuando tú comienzas a escuchar, porque eso no fue de la noche a la mañana, y tú comienzas a escuchar a ese pastor escribir un libro y hablar los momentos, los viajes solos, sin acompañado con su esposa, y el hombre dando el todo por el todo y predicando, pero llega a un hotel cansado, vulnerable, y encontrar que a última hora aparece alguien que te está llamando, aparece alguien que quiere saber si tú estás vivo, que si estás bien, que si comiste. Cuando caen en esa vulnerabilidad, entonces los pastores comienzan a callar aún más todavía. Antes no hablaban, ahora hablan menos. Porque si ahora le cuento a otro que... Y eso no es solamente los pastores, estamos hablando liderazgo. Mire, evangelistas, misioneros. ¿Cuántos misioneros hicieron misiones y por allá cuando regresaron se parece a ti? ¿Cuántos adoradores que cantan, que viajan, cuando llegan a su casa se enteran que tienen un hijo en Panamá, en Ecuador? Tenemos que cuidarnos. Usted se tiene que cuidar, yo me tengo que cuidar, usted me tiene que cubrir en oración, yo los tengo que cubrir en oración, entendiendo que mire el que piense que está... Dele que no caiga. Nosotros siempre tenemos que velar eso. Por eso es que yo no es que hago excepción de personas, pero yo sé a qué damas yo puedo hablar. Yo sé a qué damas yo puedo abrazar, pero yo sé qué damas yo puedo darle la mano. Es más, yo sé qué damas hacerle de... Y eso usted lo sabe también. Hay algunos que usted tiene que saludar así, otros un abracito, otros un besito en la mejilla, pero hay otros que... Porque Dios te dé esa capacidad para hacerlo. La idea es que el día que tú te sientas tibio, porque la tibiadez te lleva al pecado. La frialdad, ya estás en el pecado. La tibiadez entra a puertas para entrar en el pecado. Si te sientes tibio, habla. Mi oficina, el que se sienta, yo no lo juzgo. Yo he entendido que yo debo de tener misericordia contigo, porque el día que Dios nos guarde, yo necesito que tú tengas misericordia conmigo. Sé con aquellos como tú quieres que ellos sean contigo. Y cuando hablamos, tenemos que tener un espíritu de mansedumbre, no de juzgador, de mansedumbre, y dar un consejo sabio. Por eso los que vienen a mi oficina y aquellos que han llegado a mi oficina y me expresan unas cosas, no son juzgados. Vamos a trabajar con la situación, vamos a trabajar con el asunto, porque no eres el primero, pero te quiero decir que tampoco serás el último. Hay otros que van a hacer lo que tú hiciste, y quizás a un nivel mucho más alto de lo que tú hiciste. Pero tenemos que tener esa compasión y entender que la iglesia es un lugar para restaurar personas. Para restaurar personas. Y cuando lo más bello de una iglesia es ver la humanidad de la gente. Hoy yo venía por ahí, y estoy cerrando, venía por ahí y le decía,
Señor, ¿qué es lo más que te complace de un servicio? ¿Qué es lo más que te complace de un culto? ¿Qué es lo que te da más honra a ti? Que cantemos, que la tonada salga bien. ¿Qué es lo que te agrada? Que el mensaje salga ahí sin fallar. Y yo le hablaba al Señor así, ¿qué es lo que te agrada? Porque debemos de preguntarle eso cuando hacemos cosas para el Señor. ¿Qué es lo que te gusta? De todo lo que estoy haciendo, ¿qué es lo que te gusta? Estoy haciendo un servicio, un culto de adoración y alabanza, pero de todo eso, ¿qué es lo que te gusta? El Señor me dice, cuando mi pueblo me sirve. Cacho, eso me cogió y me quebrantó. Cuando mi pueblo me sirve. No es la alabanza, no es el orden, no es el protocolo. Es el servicio individual de cada uno de ustedes que ustedes le ofrecen a Dios. Cómo tratar a la gente, cómo amar a la gente, cómo ser servicial. Ese es el mejor culto. Esa es la mejor honra que Dios puede tener, que nosotros seamos serviciales. Porque mire que yo he mirado iglesias por ahí. De hecho, vine de una de Kissimmee, Florida. Grupo de adoración numeroso. Pueden compartir su grupo de adoración con 4 iglesias y todavía tienen. Con 4 iglesias, vayan para allá, músicos, guitarra, todo individual. Un baterista, un bajista, una guitarra primera, una segunda, un piano y todavía tienen. Y pueden hacer eso con 3 o 4 iglesias y todavía tienen. Pero lo más que resalta en esa iglesia y lo que hace esa iglesia brillar es el servicio de esa iglesia. Es los voluntarios de esa iglesia. Es la gente sirviendo, en la forma que le sirve a la gente que llega a la iglesia, sea visita o sea de la iglesia, en la forma que los recibe, en la forma que les hablan. Yo aprendí por ahí que me dijeron a mí en una oficina, me dijeron, Luis, no es lo que dices, es como lo dices. Así que antes de decirlo, Luis, piensa lo que vas a decir aquí. Dios te dio esto para que piense. Y muchas veces decimos las cosas, pero no es la manera correcta de decirlas. Y lastimaste a alguien, ofendiste a alguien. Porque déjame decirte, en casa hay gente que le gritan. Hay gente que le dicen, tú eres bruto. Eso vamos a generarlo, vamos a abrirlo un poquito más. En las casas, entonces, cuando vienes a la iglesia te van a regañar. Cuando vienes a la iglesia te van a ofender. Cuando se supone que aquí es el lugar que te debe de traer paz. ¿Se entendió? Este es el lugar donde tú vienes y debes de sentir paz. Por eso es que muchos de algunos de ustedes se duermen. Tiene tanta paz que cuando el pastor le está predicando se duermen. Esa es la paz que sobreabunda. Pero la iglesia, por favor entiéndame. Quiero cerrar con esto. Tú tienes, yo tengo algo de parte de Dios. El amor de Dios. Cuando hablemos con alguien, aunque le queramos llamar la atención porque no es correcto lo que está haciendo, no debe de hacer lo que está haciendo, esa no es la manera de hacerlo, en cualquier aspecto, pensemos primero cómo vamos a decir las cosas, para que cuando las digamos entendamos. Me acuerdo una vez que alguien me dijo, mira, este muchacho... en una iglesia, este muchacho canta allá arriba y es un buen adorador, pero cuando está aquí, está en el teléfono. Y yo estaba sentado de él y me decía el hermano, y yo estaba prendido. Yo estaba prendido porque cuando está en el altar, yo sé que Dios lo usa. Y yo me he sentado con él a hablar y me dice que el pastor para él es su papá espiritual. ¿Y cómo es posible si papá está hablando, él está en el teléfono? Me estás diciendo que ese es tu papá espiritual, que esa es la voz de Dios para tu vida. Y estás en el teléfono. Él me decía, eso me mordía la lengua. Y yo le decía, ¿y por qué no le hablaste? Ah, chachi. Oh, pero me lo estás hablando a mí. Me lo estás hablando a mí. Yo conozco a la persona. Entonces, y como conozco a la otra persona, le dije, debes de hablar con él. Ahora, ¿cómo se lo vas a decir? Es lo que va a marcar la diferencia en ese muchacho. Si suelta el teléfono la próxima vez y escucha el mensaje. O que se siente siempre donde tú no estás. Porque va a seguir en el teléfono. Lo único es que allá está fulano que siempre me regaña. Déjame irme para acá.
cómo decimos las cosas va a cambiar la forma en que la gente va a responder. Iglesia, nosotros tenemos que ver estas cartas y cada una de estas iglesias, identificarnos en ellas y ver dónde yo estoy. Por eso es que el próximo jueves vamos a traer un repaso de cada una de ellas. Así que abra su corazón e identifíquese. Y si se identificó, decir, ya yo no me identifico con esa, ya yo no me identifico con esa. Gracias, Señor, porque me ayudaste ahí. Amén. Vamos a estar de pie, iglesia.